Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto es estar con ustedes compartiendo un nuevo programa aquí Entre Nos Ecuador. Como siempre, pues bendiciendo a todos los amigos televidentes con buenas noticias. Hoy día tenemos dos invitados especiales, el director del CEBAT, el Magíster Miguel Garaycoa, y nuestro hermano pastor Guayaquil Aguirre. Estarán compartiendo los 50 años de aniversario del CEBAT, el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios aquí en nuestra ciudad de Guayaquil. Para mí pues una bendición tenerlo aquí, al director Magíster Miguel Garaycoa. Es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido, mi hermano. Adelante. Muchas gracias por este tiempo. Agradecerles hoy igual al canal por este espacio que nos brinda de poder anunciar el propósito de estos 50 años que cumple nuestro seminario bíblico, y no solo eso, sino también compartir con ustedes algo acerca de lo que hace esta institución, de lo que ha venido haciendo durante estos 50 años. Está también con nosotros, nos acompaña mi hermano Guayaquil Aguirre. Él siempre pues, se ha destacado con ser el relacionista público del CEBAT. Bienvenido, mi hermano Guayaquil. Muchas gracias, Zoilita, y un saludo para todos los hermanos y personas que nos ven por este prestigioso canal. Bueno, nosotros efectivamente hemos trabajado durante mucho tiempo en funciones de relaciones públicas del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios de acá de Guayaquil, y ahora queremos compartir con ustedes las actividades que desarrollamos en este año que se van a cumplir los 50 años de aniversario del seminario. Así es. Mi hermano Miguel Garaycoa, el CEBAT ha tenido un gran impacto social, ¿verdad? Lo hemos visto, lo hemos comprobado a través de la educación en nuestra ciudad de Guayaquil. Queremos que usted compartiera cuál ha sido, el rol protagónico que usted ha tenido como director, ¿verdad?, del CEBAT y como educador. Bueno, estos 3 años que han transcurrido, logramos llevar adelante el convenio universitario para profesionalizar a nuestros estudiantes. Pero más allá de esto, la parte fundamental del CEBAT ha sido formar ministros del Evangelio. El CEBAT no forma técnicos, forma ministros del Evangelio, es decir, pastores, evangelistas, maestros, misioneros, de tal manera que ellos puedan salir no solamente para Ecuador, sino para el mundo. Y esta es la parte que hemos fortalecido en nuestra área educativa. No solo se trata de tener un ser capacitado en el área de la filosofía, claro, de la ciencia o del arte. Él ha contribuido con la cuarta parte para lograr que el ser sea un ser completo. Tiene que lograr aprender lo que es la teología. Y eso es lo que ha hecho el CEBAT, lograr poner esa parte fundamental en el ser para que conozca sus raíces, sus inicios, por qué está en este mundo, para qué está en este mundo, por qué fue creado, para qué fue creado. Hay un propósito, y ese propósito es lo que el CEBAT hace, darle la formación, darle la parte medular de lo que ha sido la creación perfecta de Dios, que es con el ser humano. Entonces así el ser pasa a ser un ser completo en estas partes. Esa es la parte fuerte del CEBAT, dando sus materias para que ellos puedan conocer el principio de las Sagradas Escrituras, cómo Dios se ha manifestado al hombre por diferentes medios. Eso es lo que nos ha tocado hacer, y esa ha sido una de las bases fundamentales en estos 3 años que he estado en el CEBAT, y en esta reelección que me ha tocado nuevamente estar 5 años más. Qué lindo. Doctor Miguel Garaycoa, ¿qué ha representado para usted ser reelegido nuevamente, verdad? Sabemos pues de su trabajo, estamos conociendo verdaderamente los frutos de lo que usted ha sembrado en muchos obreros, muchos pastores, evangelistas que se han preparado, ¿verdad? ¿Podría compartirnos cuál ha sido esa experiencia que usted ha tenido, el hecho de ser nuevamente reelegido? Hay un espacio muy especial en la vida de la formación de la persona. Nosotros hemos contribuido en ayudarle a identificarse como un ente, o más bien como un ser humano que goza de una relación con el Señor, con su Creador. Y esto tiene que ver con un llamado que tiene la persona para lograr ser un ministro. Nosotros lo capacitamos
para que sea un hombre, como dijo el apóstol Pablo, perito arquitecto de la palabra del Señor. O sea, que no diga cualquier cosa, que diga algo que lo fundamenta y lo siente porque vive, y esa vivencia que la persona tiene es la parte en la que nosotros contribuimos de cómo acercarse al Señor, cómo escuchar su voz, cómo poder darle la correcta interpretación a las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso hay una materia muy interesante que nosotros le llamamos la exégesis, y la otra parte que es el griego, la hermenéutica y la homilética, que es el complemento para que el estudiante pueda analizar el trasfondo bíblico, y más del trasfondo pueda gozar de una relación personal con su Creador, que eso hace que él viva y tenga la experiencia para poder transmitirla a los demás. Entonces, en estos 5 años empezamos nuevamente a poner más bases sólidas, tratar de capacitar no solamente en el área intelectual, sino más allá en el área espiritual, que el estudiante tenga una buena relación con el Espíritu Santo. Amén. Que es lo que nos habla Hecho, ¿no? La búsqueda impactante del poder del Espíritu Santo es lo que va a lograr que esa persona que pasa por nuestras aulas y sale de esas aulas pueda ser un ministro de éxito, que logra llegar a las vidas con el poder transformador del Evangelio. Aparte que nuestra visión es formar ministros de una manera integral, para que ellos puedan asimismo de esa manera integral llegar a nuestra sociedad y ayudar a tantos matrimonios que están por destruirse, vidas que no encuentran o no tienen un concepto claro de por qué están en esta tierra. Entonces, estos estudiantes salen con esa capacidad de poder llegar allá, de poder llevar una palabra de esperanza, de llevar una palabra de bendición. ¿Por qué? Porque todo lo sacan y está establecido en las Escrituras, ¿no? Y esas palabras son las que van a llevar la transformación a las vidas. Así es, mi hermano, es importante siempre que el obrero, que el evangelista, ¿verdad? El que tiene el llamado, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, se prepare, ¿verdad? Porque a veces hay muchas personas, muchos hermanos, yo he escuchado, dicen, no, yo soy guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a mí me ha dicho que yo tengo que servir, pero en realidad no es así. O sea, la persona tiene que capacitarse, más aún cuando ese maestro, ese pastor, ese evangelista se convierte ya en comunicador, ¿verdad? Y tiene que saber el cómo, el qué, el cómo, para qué y el por qué, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que debe de seguir un comunicador en este caso, por ejemplo, si quiere prepararse para el llamado que Dios le ha dado dentro del Sebat? Ya, toda persona que entra al Sebat entra en un proceso de inducción. El proceso de inducción les enseña a ellos todo lo que tiene que ver con la malla de estudio que nosotros presentamos. Claro. En ese proceso de inducción el estudiante aprende de una forma amplia en qué consiste el estudio teológico. Okay. ¿Cuál es la razón de por qué él va a estudiar? O sea, lo direccionamos al estudiante. Luego él entra a un primer año. ¿Qué es lo que comienza a ver? Metodología de la investigación, algo de relaciones humanas. Así es. Empieza a ver didáctica, tiene que ver con expresión oral y escrita. Entonces, todos estos procesos son la base para luego en sí ya entrar a ver el Antiguo Testamento 1, Antiguo Testamento 2, ya empieza a estudiar los profetas menores, los profetas mayores. Luego de esto comienza a ver la historia de la iglesia, porque en el campo teológico, si no se sabe la historia, no vas a poder hacer teología. Entonces es necesario la historia, ¿no? Porque como dice el profeta Oseas, cuando Dios le habló, él dijo, mi pueblo carece por la falta del conocimiento. Entonces hay que instruirlo. Nosotros mismos pasamos ya casi 20 años de instrucción teológica y aún seguimos estudiando, porque es amplio y hay una riqueza tremenda, ¿no? Por eso decimos, con la ayuda de Dios estamos llegando a ser esos seres completos, porque ahora sí sabemos la razón de todas las cosas sobre la faz de esta tierra. Qué lindo. Bueno, tenemos aquí pues a un testigo, a un protagonista, que es el hermano Guayaquil Aguirre, el pastor Guayaquil Aguirre. Me ha tocado escucharlo en algunos de los mensajes, de verdad.
que son de gran edificación, pastor. Guayaquil, compártanos un poquito la experiencia que usted ha tenido, porque usted ha sido fruto, ¿verdad?, del SEBAD, del Seminario Bíblico. Así es, yo cursé mis estudios en el Seminario Bíblico. Fui formado ministerialmente de manera integral en el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios, tanto en el área bíblica, teológica como ministerial. Y de ahí salí para ser pastor del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios, del Ministerio de Caballeros y Familia, donde está nuestro pastor, el hermano Francisco Loro. Y puedo dar fe de todo aquel proceso, de esa metamorfosis, podríamos llamarle así, de cambio, de transformación en la que estamos implícitos los ministros. El Seminario Bíblico de manera integral forma a sus ministros para estar capacitados y preparados ampliamente en todo aquel conocimiento que nos lleve a trabajar con vidas, porque en el Evangelio trabajamos con vidas. Vamos a formar, a edificar vidas transformadas por el poder transformador del Evangelio. Y el SEBAD es muy, muy, muy importante. Todo ese cúmulo de experiencia que tiene, son 50 años que se cumplen ahora de educación dentro de aquí el Ecuador, y todo ese cúmulo de experiencia, de trabajo educativo, de formación que se está llevando adelante con los ministros, ojo, interdenominacionalmente, no únicamente de las Asambleas de Dios, sino de todas las partes que quieran formarse bíblica, teológicamente, ministerialmente, de manera integral, porque también hay materias en las cuales vemos directamente lo que es la formación humana, la calidad humana, para ser, tal como dice la Escritura, obreros plenamente capacitados y preparados para enfrentar donde sea, poder dar fe de la esperanza de la palabra viva, que es la palabra de Dios. Y eso es lo único lo que realmente transforma, ¿verdad? Así la vida es. del ser humano. Yo siempre digo, y no me canso de decirlo, que no es por la lógica ni por la razón, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero para eso es muy importante prepararnos y capacitarnos. Y bueno, pues el SEBAD es un instrumento de bendición, ¿verdad? Es un organismo que ayuda a muchos líderes y pastores a la formación del llamado que tenga cada uno. Doctor Miguel, compártanos un poquito acerca del pensus de estudio del SEBAD. ¿Cuáles son los requisitos que en estos momentos algún líder, pastor, obrero quisiera prepararse más en la palabra, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos y hasta qué punto el estudiante puede de pronto tener una beca, media beca? Asambleas de Dios tiene una particularidad muy especial. El costo mensual es de $55, la mensualidad, pero cuando un estudiante pertenece a una iglesia de Asambleas de Dios, la conferencia evangélica automáticamente le hace llegar $20, es decir, que el estudiante recibe una ayuda de $20. Y si su iglesia aporta el 1% al SEBAD, entonces todavía hay una ayuda más allí. El estudiante está pagando alrededor de $25 porque ya la conferencia en sí le está asignando unas ayudas. Es decir, que la Conferencia Evangélica y las Asambleas de Dios está preocupada y está deseosa, y como siempre ha sido, de capacitar a su pueblo, ¿no? Entonces, toda persona que es parte de la conferencia, y aún así, nosotros hemos extendido ayudas a otras denominaciones. No necesariamente las asambleas. No necesariamente las asambleas, porque parte de asambleas es eso, es que la gente se capacite. Así es. O sea, eso tiene un corazón tan grande, así como también lo tiene el medio del Canal 46, que abre las puertas y nos está abriendo las puertas ahorita a nosotros. Lo interesante es eso, tiene que traer copia de cédula, copia de papeleta de votación, lo indispensable, el requisito, una carta pastoral, que su pastor lo autorice. Si su pastor no lo autoriza, nosotros no lo podemos recibir, porque nosotros sabemos que el sometimiento es la parte fundamental. Claro, importante eso. Es muy importante, ¿no? Entonces, esto es los requisitos previos. De ahí entra el inductivo. De la inductivo, una vez que lo aprueba, pasa ya a un primer año del seminario bíblico, que son las materias que hace unos minutos acababa de decir que el estudiante tiene que tomarla. Y más allá de esto, nosotros vemos que hay un mover precioso del Espíritu Santo en cuanto a la mujer. Por ejemplo, muchas mujeres hoy saben que hay la primera teóloga en la Biblia que Pablo usó, ¿no? Cuando le envió la carta. Es decir, ella no era que iba y leía la carta, no, ella leía la carta y cuando alguien quería refutar, ella se paraba y decía, no, las cosas no son como ustedes la están diciendo, es como el apóstol Pablo la está escribiendo. Era porque era una mujer versada en la palabra del Señor.
Y hoy vemos nosotros el Ministerio de la Mujer que también está siendo muy fuerte, y en nuestro seminario, muy aparte de las materias, tenemos las capillas. Las capillas donde tenemos un tiempo de meditación, un tiempo de ministración.